¿Estás perdiendo miles de dólares en tu obra por seguir usando un método del siglo pasado? En esta entrevista internacional nos acompaña la ingeniera Liz Vázquez Eneque, magíster en Ingeniería Geográfica. Ella nos revelará cómo los drones profesionales, RPAS, están reduciendo los costos de obra hasta en un 80% y transformando la ingeniería moderna. Bienvenida al canal. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder conversar acerca de este tema que nos ha revolucionado en todos los ámbitos de la construcción. Exacto. Vamos directo al grano. Muchos contratistas de la vieja escuela todavía ven a los drones como un juguete caro y solamente para tomar fotos. En realidad, ¿cuál es el verdadero impacto económico y de tiempo al usar un dron en una obra Bien, de construcción? sí. Bueno, con respecto a la pregunta, los drones, bueno, drone es el término común, pero el término técnico es RPAS. Los RPAS no solamente toman fotografías, hoy por hoy en el mercado tenemos RPAS, que el sensor es la cámara RGB, que es la cámara, por ejemplo, de los celulares, que captura tres bandas, rojo, verde y azul, y la combinación de estos tres colores. Pero hoy por hoy tenemos RPAS o drones que no solo toman fotografías, sino que tienen instalado, por ejemplo, una cámara multiespectral. Tenemos drones con tecnología LIDAR que también toman puntos, ya no toman fotografías. Entonces, reducir a los drones en solamente tomar fotografías ya es un error grave. Ok. Y dime, ¿me puedes explicar qué significan las siglas RPAS y de Sistema de dónde salió el aeronave. término dron? Bueno, el dron sale porque el sonido que hace la abeja macho, cuando el sonido el zumbido, zzzz, ese sonido se asemeja a los drones multirotores. Bien, entonces Oh, por ese sonido se le dice drone. ok. Bien, pero RPAS, sistema de aeronave piloteada a distancia, bien, no es como los pilotos de aviones, de helicópteros, los cuales sí están de manera directa o están dentro de la aeronave, mientras que un piloto de RPAS, un piloto de dron, está fuera de la estación, bien, está en un punto terrestre, no está en la aeronave. Ok, perfecto. ¿Y cómo va a impactar, cómo crees tú que va a impactar eh, este tipo de AirPass con la inteligencia artificial y toda la autonomía de los vuelos, ¿no? Que van a haber de ahora en adelante. Bien, ya está impactando, hay equipos, hay RPAS que tienen integrada la inteligencia artificial, como es el Mavic 4 Enterprise. Bien, este equipo puede reconocer en un sistema en búsqueda o en construcción, reconocer un objeto, un elemento y hacer una planificación a raíz de la identificación de este elemento con la inteligencia artificial. Oh, ok. O sea, ustedes nada más programan y el dron se encarga ya de hacer el mapeo. Exacto, a raíz de la inteligencia artificial, pero bueno, recordar que no solamente es ese modo de vuelo, también tenemos el vuelo manual, es el cual nosotros como pilotos lo elevamos y enfocamos al área que nosotros queremos resaltar. También tenemos la planificación de vuelo fotogramétrico, el cual nosotros utilizamos otra aplicación dependiendo del equipo y le damos un recorrido al dron, le decimos a qué altura constante va a volar. También le decimos el traslape, que es el área común entre foto y foto, que normalmente se maneja entre el 60 y el 80%. Es decir, las fotos no son totalmente diferentes ni totalmente iguales. Tenemos un porcentaje parecido. Bien, y eso nos sirve justamente para posterior el procesamiento fotogramétrico. Y también tenemos el vuelo con la ayuda de la inteligencia artificial, el cual identifica. Y bueno, saliendo un tanto del tema, no en construcción, porque más se utiliza para el vuelo de inteligencia artificial con inteligencia artificial, lo aplica también el sector de la policía. Tenemos un departamento aquí en Perú, en La Libertad, que justamente con la inteligencia artificial detectan al vehículo que está siendo robado o la persona que está siendo secuestrada. Entonces se la detecta y el equipo le empieza a hacer un seguimiento. Oh, wow. Wow, qué increíble. Y ya me supongo que deben estar equipados también allá en Perú con este tipo de sistemas, la policía. Sí, en La Libertad, sí. En La Libertad exactamente tienen una estación. De Y, puros lo- drones. y
Exacto. Y bueno, los policías han llevado cursos para justamente saber Pilotearlos. manejar este tipo de aeronaves con inteligencia artificial. Bien, pero no es, es el plan piloto. Pero también hay algunos distritos de Lima que también aprovechan estos recursos. Interesante lo que me cuentas, de verdad. Y tengo entendido que se habla mucho del Matrix 4E y el Mavic 3E. ¿Tú me puedes explicar en qué se diferencian? Sí, el Mavic 3E es el 3 Enterprise. Mavic 13 se puede integrar un módulo RTK. Módulo RTK lo utilizamos justamente para que las fotografías tengan precisión centimétrica, en centímetros. En cambio, o sea, el módulo RTK del Mavic 3E se puede extraer, lo puedes comprar o no. Pero en cambio en el Matrix 4E, 4 Enterprise, ya viene integrado. Entonces, sí o sí, tus fotografías van a tener resolución centimétrica. Entonces, ambos también comparten en los 20 megapíxeles. ¿Bien? Megapíxeles es 1 millón de píxeles. Entonces, también comparten la misma característica, pero el Mavic 3E puede extraerse el módulo RTK o lo puedes trabajar con el módulo, en cambio el Matrix 4E ya tiene integrado el módulo RTK. Muy aparte de ello, las diferencias también en la capacidad en el obturador de su cámara. El Matrix 4E tiene de 0 a 360 grados. Es mucho más la capacidad de movimiento que el Mavic 3 Enterprise. Bien, y a diferencia también la batería, ¿no? La revolución de los drones se diferencia una en el sensor, le decimos a la cámara, la capacidad de capturar megapíxeles y también en el tiempo de duración de la batería. Nosotros podríamos trabajar con el Matrix 4E aproximadamente 45 minutos de vuelo, en óptimas condiciones. Decimos en óptimas condiciones cuando no tenemos alguna interferencia de señal, ¿no? Recordar que los RPAS, que los drones, al ver una torre de alta tensión, es como si hubiera un imán y atraer a otro imán. Bien, o algún centro de soldadura, también eso atrae a nuestros equipos. Ok, ¿y el viento también influye en algo o De no? todas maneras, sí. De todas maneras, va a depender también de la capacidad de resistencia al viento de los equipos. El Mavic, pero el Mavic y el Mavic 4 Enterprise con el Matrix 4 Enterprise, ambos tienen buena resistencia al viento. De eso no nos preocupamos mucho en estos dos equipos, es decir, Ok, pero justamente la diferencia ya viene también en la capacidad de capturar fotografías. ok. O sea, ¿y cuál tú elegirías para hacer un mapa topográfico? ¿Cuál de los dos prefieres? Definitivamente siempre vamos a ir por el Matrix 4 Enterprise. Matrix 4, porque me comentas que tiene mayor duración de batería, Exacto. Y ¿no? también el obturador de la cámara, el ángulo de la cámara, y puede tomar fotografías de 0 a 360 grados, Es ¿no? Por ejemplo, increíble. Toma, sí. o sea, no se le escapa nada, en realidad, Exacto. Va barriendo con todo. con todo. Wow, Sí. wow, wow. Qué interesante lo que me comentas. Y dime, ¿y debo usar algún software para ese tipo de especial, para ese tipo de dron, para poder Bien. tomar unas buenas fotos aéreas y sacar un modelo eh, 3D? Bien, el equipo, el RPAS, nos va a tomar fotografías. Bueno, antes de responder esa pregunta, viene el Mavic 3 con el Matrix 4, viene con Ok. un mando integrado, que ya tiene una pantalla con las aplicaciones predefinidas ya. Ahora, lo que nosotros hagamos después con estas fotografías, si quiero armar un modelo 3D, que se utiliza para reconstrucciones arqueológicas, o quisiera una ortofoto, que la ortofoto es el producto bandera, es el producto final de la fotogrametría, que es la unión de todas las fotografías. Por ejemplo, si mi plan de vuelo tuvo 65 fotos, la ortofoto es la unión de estas 65 fotos y tiene coordenadas fijas. Es como una edición. Exacto, el acoplamiento, ¿no? Mm, Pero, ¿qué software? Hoy por hoy nosotros tenemos en el mercado diversos software. Por ejemplo, tenemos desde ISO Metashape, Pix4D, Trimble Business Center, ya. UAV. Entonces, la diversidad de los software es muy... va a depender de Muy nosotros de qué variado. producto y también de la capacidad de adquirir estos software, porque todos son con licencia.
Ok, pero si yo compro me recomendabas el Matrix, ¿cierto? Que era Sí, mejor uso. Matrix One. Ese no me viene con un software incluido, o sea, tengo que comprar aparte uno Ah, sí, sí, así es. Normal, bueno, las empresas que venden, las importadoras que traen estos equipos a Perú, eh, te dicen, cómprame el equipo y te adiciono es- la licencia por un año oh, del wow. DJI Terra, por ejemplo. Normalmente sale con el DJI Terra, ¿no? Ya. Pero depende. También he visto colegas que compran solo el equipo y no el software. Va a depender Claro, de depende de la aplicación que le quieran dar o el uso más que todo, el ¿no? uso más que todo. El Exacto. uso, ¿no? Claro, claro, ya es muy aparte Y creo que también vienen algunos con infrarrojos, ¿no? Infrarrojos, Sí, sensores. exacto. Como te mencionaba, cuando nosotros hablamos de fotogrametría, fotos, netamente el equipo va a tomar fotos. Estas fotos tienen tres bandas. RGB, R de red, rojo, G de green, verde y B de blue, azul. Entonces, Ujú. en estas bandas es también la capacidad que nosotros tenemos en nuestras vistas, ¿no? El sensor de Claro. nuestro cuerpo vendría a ser nuestros ojos. Y nosotros miramos en esos tres colores y la combinación de esos tres colores. Pero cuando ya decimos infrarrojo es otra banda más. Entonces, cuando el equipo tiene sensor infrarrojo, significa que es un multiespectral, porque ya captura de tres bandas a más. Oh, wow, wow. Entonces, y ahora, pero dentro del infrarrojo tenemos el infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano, el infrarrojo medio. Bien, y normalmente ¿para qué se utiliza el infrarrojo? Para el tema de la agricultura. Bien, por ejemplo, cuando queremos caracterizar un sembrío y decir si está en estrés hídrico. Ujú. Porque la banda del infrarrojo, con la combinación de estas bandas, es decir, yo puedo sumar y restar bandas, esa suma o resta de bandas se llaman índices de vegetación. Ok, Entonces yo puedo calcular el índice de vegetación NDVI, NDVI, y cada índice me va a dar cierta información. Por ejemplo, cuánto es el estrés hídrico, cuánto es la capacidad hídrica, y uno puede decir, si está la planta en estrés hídrico, significa que le queda poco tiempo de vida, hay que actuar sobre ello. ok. Entonces, eh, para eso nos sirve justamente las bandas, ¿no? Para calcular índices de vegetación. De Y esos vegetación. drones que capturan de cuatro bandas a más, o de tres bandas a más, perdón, ya son los drones multiespectrales. Perfecto. Y coméntame, si por ejemplo compramos un terreno y queremos hacer un edificio, ahí también se tiene que hacer un tipo de estudio de suelos. ¿El De dron todas también me maneras. ayudaría para poder hacer un estudio de suelos No o es, ubicar no. algunas cosas? Bueno, ¿qué nos podría ayudar aquí el levantamiento? Nosotros tendríamos que hacer un levantamiento fotogramétrico, es decir, el plan de vuelo, que es la ruta que va a hacer el equipo, con los parámetros que le mencionaba hace un momento, de la altura, del traslape, del ángulo de la cámara, la velocidad del equipo, todo ello y esos productos, ¿qué es lo que generamos en fotogrametría? Las fotos se transforman en puntos. Esos primeros puntos se llaman la nube de puntos dispersa. Ok, Luego ingresamos los puntos de fotocontrol, salvo que estemos trabajando con un equipo que tenga el módulo RTK. Ya no hay necesidad de ingresar puntos de fotocontrol y también de la evaluación del área. Ingresamos los puntos de fotocontrol y generamos la nube de puntos densa. Posterior de esta nube de puntos densa, triangulamos estos millones de puntos. Es como si con la estación total o con el GNSS, bueno, más conocido como GPS diferencial, levantáramos miles de puntos. Y estos puntos se triangulan, ¿no? Se triangulan, se ajá, unen entre ellos. Luego de esta triangulación sale el modelo digital de superficie, el modelo digital de elevación, que es justamente la caracterización de elevaciones que tiene el terreno el que terreno. nos va a caracterizar pendiente, el punto más alto, el punto más bajo. Luego, a partir de ello, sale la ortofoto, que es, le decía, la unión de todas las fotografías. Entonces, como que en fotogrametría, las fotos se hacen puntos y al final otra vez obtengo una sola fotografía. Bien, Ya con todas entonces, las características que necesito para... ahora, estos productos nosotros podríamos emplearlos justamente en la ortofoto para indicar dónde va a ser la futura construcción. Pero no necesariamente caracterizar un terreno, no necesariamente, sino para la ubicación de las nuevas estructuras. O bueno, incluso ahora, adelantándonos un poco, quién sabe, con la IA. Nosotros podemos aplicar la IA y la IA nos puede dar el modelo
o una arquitectura predefinida, entre comillas, ¿no? De Sabiendo acuerdo al que suelo, de acuerdo a lo que estudió, de acuerdo al a la levantamiento de medidas. distribución, a la distribución y al modelo digital de elevación que nos dio justamente la caracterización de las pendientes. A De verdad, eso. wow. Tanto la inteligencia artificial, cómo nos está ayudando en realidad mucho, ¿no? Definitivamente la IA es un complemento, ¿no? Jamás nos va a reemplazar porque nosotros tenemos el criterio técnico, el criterio Exacto. profesional. Nos puede dar, nos acondiciona, quién sabe, la información o nos facilita la distribución, pero no reemplazar, ¿no? Y he escuchado jóvenes decir, no, pero la IA ya lo hace todo. No, pero el Mm, criterio es de nosotros. El criterio, exacto. Lo que tú acabas de decir es muy importante y muy cierto, porque a veces tú la IA, tú le haces la pregunta, ¿no? Y la IA te responde, pero te responde de acuerdo a la base de datos que tiene. Pero si tú lo comienzas como profesional que eres, comienzas a revisar todo lo que te ha mandado y a veces hay cosas que no van, ¿no? A veces se equivoca y también, ¿no? así Entonces, es. como tú dices, el criterio ya del profesional es muy importante en el momento de tomar las decisiones. No, sí, además cuando uno crea una cuenta nueva en ChatGPT, por ejemplo, que es la plataforma de la más utilizada, eh, dice verificar en los datos, ¿no? Ya Ujú. aparece una nota de alerta, seguramente Exacto. porque ya se han dado cuenta, algunos profesionales ya han enviado sus comentarios, me imagino, pero hay que tener cuidado con el uso de la IA, ¿no? Si a la IA, nosotros, por ejemplo, saliendo un poco del tema, le introduce un modelo ya de uno propio, la IA es como si lo almacenara para ella misma, ¿no? Y probablemente en algún momento tu modelo sea respuesta de otra persona. Exacto. Entonces, hay que saber utilizar la IA. Nosotros somos ahí juez y parte. Em- em- Y igual para fotogrametría, igual. Uno le introduce la ortofoto, le carga el formato TIFF, que es el formato de la ortofoto, o le carga el modelo digital de elevación y le decimos, dame una propuesta arquitectónica a raíz de en esta ortofoto, ¿no? Y la IA no es solamente darle esa pregunta en general, sino decirle, quiero la distribución, quiero que eh, mi distribución arquitectónica tenga estos ambientes, o sea, ser más específica para que la IA también te pueda responder de manera correcta. claro, claro, claro. No, de verdad que a veces, como tú dices, hay muchos jóvenes, pues, que en realidad, tú sabes, a veces, cuando uno desconoce un tema, tú le das la pregunta a la IA y la IA te dice, "Ah, ok, hace esto, el otro", pero cuando desconoces, en realidad tú le puedes hacer caso, ¿no? Pero cuando tú tienes el conocimiento y la experiencia y vas a leer lo que te respondió, tú así, "Oh, no, esto creo que no tiene que ir acá, ¿no? Tenemos que modificarlo, ¿no?" Qué bueno, de verdad. Y dime, ¿y qué ventajas ofrece un sensor de mayor tamaño al momento de procesar datos en el software? Bien, la ventaja es en el GCD. El GCD es la resolución de tu ortofoto. ¿Y qué significa el GCD? Por ejemplo, si yo tengo una ortofoto de que el producto, el GCD es de 1 centímetro por píxel, ¿qué significa? Que yo en esa ortofoto voy a poder observar como mínimo a un objeto que tenga esa medida de 1 centímetro. Entonces, si yo tengo un objeto que es de medio centímetro, no lo voy a poder observar. Ya se va a ver pixeleado, distorsionado. Entonces, por ejemplo, si mi ortofoto salió de 2,5 centímetros, entonces yo voy a poder medir y ver claramente un objeto que tenga como mínimo esa longitud, 2,5 centímetros. Si mi objeto ya mide 5 centímetros, con mucho más resolución, ¿no? Mucho más vistoso. Pero si ya mide menos de 2,5, ya no lo voy a poder observar. Se va a ver distorsionado, pixeleado, le dicen. Claro, pixeleado. O sea, por eso es lo más importante de tener un lente, como dices, ¿no? Un sensor de mayor tamaño. Sí, Dime, así es. ¿y por qué la resolución y el tamaño de la imagen son tan cruciales para la toma de datos? Bien, porque cuando nosotros tomamos fotografías aéreas, nosotros queremos ver más detalle. Ok. Entonces, si la resolución es más baja, nos conviene. Normalmente decimos que para fotogrametría deberíamos tener una resolución en la ortofoto de 1 a 2 centímetros como máximo. Ya una ortofoto
de 2,5 o de 3 centímetros, ya no tendría sentido porque si queremos ver detalles, ya no los vamos a poder ver, se van a ver pixeleados. Entonces, ¿de qué caso tendría que le demos un dron para no poder ver esos detalles, justamente? Exacto, exacto, no, no le serviría de nada en realidad. ¿Y cómo tú crees que están transformando los drones en la topografía y en el mapeo de las obras modernas? Bien, nosotros recordando que topografía empezamos desde el uso de GPS de mano, el GPS navegador. Luego, bueno, tenemos también el teodolito, la estación total. No voy a decir nivel de ingeniero porque el nivel de ingeniero no su función no es levantar, no es levantar puntos, sino tiene otra función que es altimetría, que hablamos solo de cotas. Ya. Luego también tenemos al GNSS, conocido como GPS diferencial, que es un mal término por si acaso, el Mm, GPS diferencial. ujú. Bien, todos estos equipos que les he mencionado toman puntos, es decir, me sacan coordenadas. El dron también nos saca coordenadas, sí, también. Yo le mencionaba que las fotografías en el software se transforman en puntos y estos puntos tienen coordenadas. Posterior a ello se genera una nube, el modelo digital, todo ello. Pero esto hace que nosotros como ingenieros civiles, como técnicos en topografía y geodesia, obtengamos información de manera más rápida. Bien, y además la información que le estamos obteniendo, si con la estación total demoraba un día, 2 días o tenía que regresar a campo, con un RPAS y dependiendo de las condiciones de un RPAS, yo podría avanzar 56 hectáreas, por ejemplo, en 45 minutos o 60 hectáreas las podrías avanzar en una hora, es decir, optimizar nuestros tiempos. Tiempo. Ya también va a depender de la capacitación del que está en gabinete de procesar estas fotos, ¿no? También de qué nos valdría tener un buen equipo si al final no voy a saber procesarlas también. El, Exacto, va de la mano, ¿no? También tener el conocimiento para poder procesarlas y manejar también el equipo. Dime, y si comparamos el método tradicional, que es una estación total, me acuerdo que siempre yo veía en las calles con sus equipos, sus trípodes, unas cosas grandes ahí, y sus, ¿cómo se llaman? Reglas, ¿cómo le llaman a la parte esa donde, porque yo veo que unas personas con el equipo total y veo unas personas que están con una, como el unas prisma y reglas. el portaprisma, Prisma y portaprisma se llama, sí, el ese es el bastón, nombre. ¿no? Ok, veo eso, esa es una estación total, ¿cierto? Eso es, Sí, sí, bueno, no es que el dron reemplaza, es como hacer una analogía y decimos la inteligencia artificial reemplaza, no, igual el dron no reemplaza. Y recalcarles que en el tema de construcción, eh, cada equipo tiene un principio para sacar coordenadas. Por ejemplo, el teodolito, la estación total, me da coordenadas topográficas. También me puede dar otro tipo de coordenadas cuando yo le cambie el factor de escala, que eso depende del profesional o del producto que desee entregar. Pero el GNSS, que es el GPS diferencial, que le dicen ese nombre, ujú, y el RPAS, el dron, ambos sacan coordenadas o su principio está en base a los satélites de posición que tenemos en el espacio. Entonces, tampoco es correcto que nosotros comparemos el producto que nos da la estación total con el dron, porque son equipos que tienen diferentes principios. Entonces, ok. si yo puedo compatibilizar, ahí viene ya la experiencia, ahí viene qué producto deseo entregar. Yo puedo compatibilizar, definitivamente sí, pero también hay que identificar que cada uno viene de diferentes principios. Uno saca coordenadas propiamente del terreno, del geoide, que es la forma natural de la Tierra, y otro equipo saca según los satélites de posición que tenemos en el espacio, tenemos diferentes satélites, los de posición, los de observación. Ok, y, y eso me generaría a mí un conflicto entre ambos cuando use los dos equipos. Un conflicto cuando no compatibilizamos la información. Pero si yo quisiera, por ejemplo, las coordenadas del GNSS, que es del diferencial, llevarlas a la estación total y quiero que la estación total siga dándome coordenadas topográficas, yo transformo las coordenadas UTM, las transformo a topográficas, o si quisiera el proceso inverso de topográficas a UTM, tengo que ingresarle el factor de escala. O sea, el conflicto ya viene cuando no identificamos, Ok, pero posterior a ello, sí, de hecho, si hay una conversión o ingresamos el factor de escala y seguimos trabajando, ¿no? No reemplaza, el uso del dron no reemplaza la estación total, es más, eh,
No, ya antes, bueno, acostumbrábamos en las entrevistas a decir de aquí a un futuro, hoy es hoy por hoy, ¿no? Así Las es, cosas están están avanzando de avanzando. manera rápida. Bien, el uso de las estaciones totales, siempre una estación total la vamos a utilizar en replanteo, ¿no? Replanteo significa que los puntos que yo tengo en un plano, pasarlas al terreno, ¿no? Y si yo en mi plano arquitectónico tengo la distribución de la primera planta, esa distribución con yeso la enmarcas en el terreno, ¿no? Para que le des una idea al cliente. Ujú. Ese es el replanteo, ¿no? Entonces, para eso no, siempre va a estar la estación total, siempre la estación total. Quién sabe, sí podríamos decir ahorita que el teodolito sí ha quedado desfasado, pero el teodolito nos sirve para el tema de la docencia, para darle una noción de lo que se le viene al joven más adelante, ¿no? Cómo se utiliza el teodolito, el mismo principio es para la estación total, por eso es que lo seguimos utilizando. Definitivamente en obra ya no vemos teodolito, porque ya para eso tenemos la estación total, que es la unión del teodolito con el distanciómetro. La estación total ya tiene un software integrado, el cual ya me saca las coordenadas en segundos. En cambio, con el teodolito yo iba a gabinete y sacaba coordenadas a mano, y si me equivocaba ya daba malas coordenadas. Exacto. Eso, por ejemplo, para las personas que no conocen un poco de teodolito, eh, son más o menos, voy a dar una introducción, son las personas que a veces uno está manejando su auto y ve unos trípodes con a unas personas con unos trípodes y especie de una cámara. Lo voy a hacer más coloquial como para que la gente que no, que entienda lo que estamos hablando, porque a veces uno hablamos términos que a veces hay personas que no conocen. Entonces son esos trípodes que ves en las calles con personas que parecen unas cámaras fotográficas y están vestidos de constructor, de ingenieros civiles. Y vemos a la otro lado una persona como una regla, ya después tú me corriges por favor los nombres, con una regla y que están ahí, parece que lo estuviera filmando, el otro está con su reglita ahí a un costado. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente ahí y cómo se llaman esos equipos para que más o menos nuestro público entienda, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, el teodolito es un equipo de topografía el cual mide ángulos y distancias. Entonces, el equipo, cuando uno visualiza, coloca su mirada en el lente, uno puede regular ese lente. Es decir, es como haciendo una analogía cuando vamos al oftalmólogo y nos quiere medir, ver La cuánto vista. mide el lente exacto de los... Entonces empieza a ponernos un lente sobre otro y nos pregunta, ¿ves claro? ¿Es claro? Y hasta que se queda la medida y ya, ese es igual en el teodolito. No es necesario que una persona que tiene anteojos utilice los anteojos ahí porque uno puede regular como si lo aclarara, no zoom, zoom no, porque zoom es acercar, Ok. sino aclarar, aclarar. Ya. Entonces uno aclara y puede visualizar justamente en la regla del teodolito, y puede anota justamente el hilo superior, el hilo inferior y el hilo medio. Hay tres hilos cuando uno visualiza a raíz del lente del teodolito. Ok. Esos hilos los vamos a con la formación, con la lectura de estos hilos, uno puede calcular ángulos y distancias. Ahora, y luego, si lleva una hoja Excel o a mano estos ángulos y distancias, las vamos a transformar en coordenadas. Si decimos en el punto A, la coordenada es tanto, en el punto B, la coordenada norte es bastante. Ah, o sea que cuando ellos están haciendo eso en la calle, vemos, es lo que están marcando coordenadas, están marcando la posición. Están buscando la posición de ese punto donde está la regla. Oh, wow, wow, Pero wow. como te mencionaba, Teodolito ya no vemos. Lo que vemos ahora es estación total. ¿Y qué hace la estación total? Es la revolución del teodolito. Si en el teodolito yo anotaba, sí o sí tenía que estar con mi cuaderno anotando, ya en la estación total ya no es necesario, porque la estación total uno visa se llama el proceso de capturar la información de tu estación hacia el prismero o el ayudante de topografía que está con el prisma y el portaprisma. Uno visa hacia el prisma es un conjunto de espejos que se triangulan entre sí. No sé si ha podido visualizar un rectángulo. Ajá. Ujú. Uno visa y la estación total ya tiene un software, que si antes nosotros hacíamos a mano en el teodolito los ángulos y distancias, ya el software directamente me da la distancia entre mi estación y el punto, y me da la coordenada de ese punto de manera directa. Wow. Entonces, es que ya no vemos teodolito ya, no, ahora sí, Dios, estación total. Ahora es Pero estación total. Y la estación total también se ayuda, como tú me dices, con los AirPads también, ¿cierto? definitivamente, bueno, recalcar,
que para fotogrametría, si el dron no tiene el módulo RTK, es necesario que nosotros dejemos puntos de fotocontrol, los PAF, punto de apoyo fotogramétrico, también es otro nombre. Ujú. Estos puntos hay que sacarle las coordenadas de estos puntos. No sé si de repente has podido visualizar que cuando hay un levantamiento de un dron, en tierra dejan marcados con X, Exacto. con Y. Así es. Ujú. Hay que sacarle la coordenada de esa X, del Ese punto centro. de inicio. Esos son no los puntos de inicio, sino los puntos de fotocontrol. ¿Y para Ok. qué me ayudan esos puntos de fotocontrol? Para corregir el error del dron en posición. O sea, no es que el dron trabaja de por sí y esas fotos están perfectas. No. Hay que corregir en posición esas fotografías, salvo que el equipo tenga el módulo RTK. Y Ya, también depende de... el módulo RTK, ¿qué es exactamente? El módulo RTK es lo que te mencionaba que tiene el Matrix 4E, que ya viene integrado ya, y en cambio el Mavic 3E depende del usuario. El módulo RTK nos sirve para corregir las fotografías que va a capturar el equipo y va a bajar el error a centímetros. Ok, ok. Por eso entonces prefieres usar el Mavic. Exacto, Exacto. exacto. Qué bueno, de verdad. Y dime, y en realidad, ¿y cuál es más o menos como para sacar una, como estadística, el tiempo de ahorro, el ahorro de tiempo y dinero en un proyecto real? Si me puedes hacer un comparativo con ambos equipos, ¿cuánto Con sería? eso, a ver, es que también va a depender de lo que nosotros queremos generar. Como te decía, Ujú, el dron se enmarca para generar nube de puntos, ortofoto. En cambio, con la estación total o si es que tengamos teodolito, el proceso va a ser un poco más dificultoso o más tedioso, más tedioso. ok. Tienen, la estación total, un levantamiento fotogramétrico va a depender del área. Sacamos presupuestos según el área, ¿no? De repente Si hablamos de un área de, perdón, de 1 hectárea. 1 hectárea, entonces vamos a utilizar menos de mediodía incluso, el alquiler del equipo va a ser para mediodía, el operador también el costo va a ser para mediodía aproximadamente, solamente en levantamiento, en soles Ujú. tendríamos, a ver, 250 soles en un levantamiento ¿Con qué equipo? con el dron, Con el o dron. Ok, sí, y también va a depender del equipo que utilicemos. Bueno, de dron hemos hablado de los dos últimos, ¿no? exacto. Pero también tenemos al Phantom 4 Pro V2, que también él tiene 20 megapíxeles, Wow. entonces sino que el obturador es muy diferente. El Phantom hace un movimiento de 0 a 90 grados, mientras que el Mavic Matrix 4 0 a 360 grados. Esa es la diferencia Claro. abismal. O sea, Y en costos, diríamos 200 a 250 soles, pero en cambio con la estación total vamos a tener que pagarle uno al operador, otro al prismero, y también el tema del tiempo, el tiempo es sí, mayor. de hecho. Y nosotros lo que queremos en campo es que avanzar en campo para poder entregar rápido el producto. Y hacerlo más fácil, creo yo, porque cuando haces estación total, tienes que caminar todo el área, ¿cierto? Tienes que Exacto. caminar y si hay árboles y encuentras lo que encuentres, tienes que subir, bajar, cortar si hay árboles, cortar los árboles para poder Hacer pasar, el me camino. supongo, ¿no? Es un poquito más complicado, Sí, más tedioso. sí, con la estación total sí o sí tenemos que recorrer esa hectárea. En cambio, con el R-Pass yo puedo estar fuera de esa hectárea, ¿no? Y hacer Exacto. un levantamiento en minutos. Y mucho creo que te he mencionado de Mediodía. mediodía, incluso eso es cuestión de 10 minutos, 1 hectárea, lo mínimo. Wow. Menos Eso es para el levantamiento, o sea, sacar los puntos y todo, pero me hablaste que después lo pasabas a un software para poder unir todo, procesar. hacer me mencionaste un nombre, disculpa, ¿cómo se llama? Me dijiste un nombre cuando unías todo. En la La ortofoto. ortofoto. Me decías que cuando hacías la ortofoto, ese también es un tiempo más, me supongo, ¿cierto? O sea, Ahí va a depender también de la capacidad de una computadora, ¿no? Hay que contar con una tarjeta gráfica, para poder procesar justamente estas fotografías, porque ¿cuál es la diferencia? También a veces cuando nos preguntan, pero si ambos obtienen puntos, ¿no? Nos dice, la estación obtiene puntos, el dron también nos da puntos y nos da más puntos. ¿Cuál es la diferencia? Los ujú, puntos de la estación total no tienen colores. En cambio, los puntos que nos genera una fotografía de un dron sí tiene colores en RGB. ok. Entonces, esa es la diferencia clave, las bandas.
las tres Oh, bandas. perfecto. Ok, ya me dijiste, ya hablamos de rentabilidad. En realidad ya me convenciste. Cuando tenga un proyecto así de grande, vamos a usar solamente drones. Eh, bueno, me acabas de decir que también se reducen mucho los costos. Y dime, y por ejemplo, para una empresa constructora, ¿cuál es el camino legal correcto para poder operar un dron? Bueno, y sí va a depender del país en donde estemos. Ok. Específicamente aquí en Perú, ahí tenemos una ley que regula el uso de los drones y también tenemos una norma técnica que justamente nos da, nos da los principios para poder operar un dron. El equipo, cuando uno adquiere un equipo, no, la empresa que te vende no te dice tienes licencia o tienes la acreditación, no te menciona estos términos, simplemente es como si nos vendieran un televisor o un otro equipo. Pero cuando uno va a regular ya desde una empresa constructora, una empresa que va a trabajar para el Estado o que es un, está en alguna obra del Estado, ahí vamos a otro cambio. En realidad deberíamos aplicar todos los que tienen un dron, lo utilizan para estos fines de fotogrametría profesionales, no deportivos, porque la ley sí menciona que uso deportivo no es necesario, pero cuando ya uno está en tema de profesional, hay que acoplarse a lo que dice la norma técnica 01 del año 2015. Es el primer documento que emite Perú para regular el uso de los drones. Y en resumen de estas páginas dice lo siguiente: cualquier operador de dron debe tener uno, el registro del RPAS. Somos cuando la tarjeta de propiedad de un carro. Ok. Ahora, desde del año 2015 al año 2026 ha cambiado definitivamente el proceso de uno registrar el equipo. Hoy por hoy, ¿cómo registramos? No tiene costo, por ejemplo, ese proceso. Bien, uno entra a la mesa de partes virtual del MTC con su usuario, que también, si no tenemos, hay que registrarnos, y todo gratuito, ¿no? No hay cómo indicarles de que no hay ningún pero para decir que no debe haber un dron en Perú, menos en Perú que no esté registrado, porque todo es No hay gratuito, ese proceso. complicaciones para No, poder... definitivamente no. Uno ingresa a la mesa de partes, llena un formulario y automáticamente al correo le llega la tarjeta de registro. Dime, Ese es uno de los principios, ok, uno de lo que dice la norma técnica, pero ujú, otro de los, son cuatro en realidad, ok, otro principio es tener la acreditación. El piloto debe tener la acreditación de ser operador RPAS. Y en la acreditación es como si fuera un DNI o un brevete. Y sale nuestros datos, nombres, apellidos, dirección, nuestra firma, el número de operador que somos, porque justamente este proceso sí ya se ha hecho tan común que ya ujú. ahora todos, topógrafos, ingenieros sacan su licencia o su acreditación, y en la parte de atrás sale con qué modelo estás acreditado, ¿no? El MTC dice, estás acreditado para operar, por ejemplo, Phantom 4 Pro V2, Matrix 3 Enterprise, Mavic 4 Enterprise, Mavic 3 Enterprise, Matrix 4E, dependiendo de los modelos que uno desee. Pero el proceso para sacar esta acreditación sí es un paréntesis aparte. Bien, Y esas, discúlpame que te interrumpa, ¿y esas acreditaciones también las hace Sensico? no, no. Sensico formamos parte del Ministerio de Construcción y Vivienda, pero les damos las instrucciones, pero quién saca o quién está a cargo en Perú de la emisión de estos documentos, de la acreditación, es el MTC, el Ministerio de Transporte. Ok, son dos tipos de certificaciones distintas. Dos entes distintos, son dos ministerios distintos. Ok, Perú pertenece al OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil. Lo OASI, cuando nosotros nos acoplamos al OASI, Perú determina al MTC, Ministerio de Transporte, que se encargue justamente de la emisión de estos documentos y regular el uso de los drones. El MTC le encarga a la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, y la DGAC es la encargada de emitir estos documentos, estas acreditaciones, de cualquier documento que regule el uso de los drones. Entonces, por ejemplo, ya te mencioné que todo operador debe registrar a su dron ujú, gratuito, sacar su acreditación, la persona que va a pilotear, y muy aparte de ello, diríamos, así como el SOAT de los drones. ok. Deberíamos pagarle una aseguradora a nuestros equipos. Más por el tema no de cuidar el equipo, sino de lo que podemos ocasionar con un mal uso de estos equipos. Exacto. Ha habido accidentes aéreos de... mm, mm, aquí en Perú no ha habido un accidente de que un dron
ocasionó, por ejemplo, un accidente aéreo con una avioneta, un avión, no, pero sí, por ejemplo, ocasionan accidentes que pueden dañar a las personas. El mal uso, o lo hacen estrellar en algún evento, ¿no? Es el mal uso del equipo. Y toda la responsabilidad es del que tiene el mando, del operador. Por eso es que al operador se lo coacciona, ¿no? Y otro detalle es, ya, yo voy a sobrevolar, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Lima. Yo debo tener el permiso de la Municipalidad de Lima que me autoriza que voy a sobrevolar esa área de tal hora a tal hora, de tales minutos a minutos. En drones no hablamos de horas porque netamente la batería no nos ajusta para horas, pero sí de minuto a minuto. Voy a operar sobre la Plaza de Armas de Cajamarca. ¿Municipalidad te ha dado el permiso? No, Ok. obviamente eso no se cumple hoy por hoy en todo el Perú, pero sí tenemos departamentos en los cuales sí está justamente estricto, está. Está reglamentado, en realidad. Realmente, las leyes existen, como te menciona la norma técnica, desde el 2015 hasta el 2026 ya tenemos 11 años con esta norma técnica. No, Robert. Y en realidad cada vez está aumentando el uso de drones. Y ahorita Sí, con la inteligencia. mucho más, con la IA, mucho más. Dime, ¿y a qué tipo de sanciones o multas se pueden exponer una empresa o un piloto si no cumple los permisos como tú ya me estabas comentando? ¿Qué Eh, tipo de, a qué ya, se exponen? bueno, nosotros aquí en Perú ya se emitió la ley de reglamento de infracciones. Bien, si antes decíamos, no, debes cumplir la ley, pero ¿y si no la cumples, qué sucede? No, no había un reglamento. Ya nosotros tenemos un reglamento de infracciones. Por ejemplo, el MTC en este reglamento que ha emitido nos clasifica las faltas entre muy graves, graves y leves. Y Ok. cada una de ellas, cada una de esas categorías tiene una multa. Por ejemplo, una falta muy grave puede ser multada desde las 3 UITs hasta 950 UITs Wow, 3 OITs, estamos hablando de 15.000 soles más o menos. aproximadamente. No, y Wow. por ejemplo, ¿qué falta es muy grave? Por ejemplo, operar o permitir la operación de un RPA sobre zonas pobladas, excepto que la deje hacer, esté dando el permiso. Entonces, ¿Y cómo es un clasifican? O sea, ese tipo, tú me dijiste que hay, sí, me mencionaste varios graves, graves, no graves. muy graves. ¿La grave Sí, cuál es? ¿Cuál es la más grave? La grave. lo que te menciono, operar o permitir la operación de un RPAS en zonas pobladas, salvo excepciones de la DGAC. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en una procesión que los drones están sobrevolando, eso es Exacto. una falta muy grave. Oh, wow. Es una falta Oh. muy grave. Pero, o sea, no Salvo, hay ni siquiera permiso para eso. ¿O sí? salvo que te autorice Que la te autorice DGAC. la DGC. Ok. O sea, ¿Y también la, hay un y la leve? procedimiento. La ley, por ejemplo, que está haber prestado el equipo, Ya. o que no tengas no seas tú el dueño de ese Ok, equipo. ok, ok. ¿Sí? O sea, eso es también como, a ver, es que toda responsabilidad cae sobre el operador. Sobre el Así el piloto. operador diga, no, me dieron a mí un equipo que no tenía certificado de operatividad, pero toda responsabilidad es tuya. Tú tenías el mando, tú eres el El responsable, dueño. así no seas tú el dueño del equipo. Sí, la ley está. La ley Sí. las infracciones están ahí para Están cumplir. para cumplirlas. Así es. Definitivamente. Definitivamente. Liz, dime, y como para tener un poco más de información, ¿los RPAs solamente me sirven para topografía o también los puedo usar para supervisar obras en altura? No sé qué otra información más que tengas que nos pueda ayudar, ¿no? Sobre los Sí, drones. definitivamente los drones no solamente están enmarcados a la topografía. Bien, tenemos para supervisión, justamente los bomberos también, los centros de bomberos también han adquirido sus equipos, algunos de hecho. ¿Para qué? Para ver este tema de los incendios forestales, ¿no? Uno no puede acercarse cuando ya está el incendio propagado y uno ya no puede acercarse, entonces envía el equipo y esos equipos tienen la cámara termal. Bien, Ujú. por ejemplo, detecta objetos de calor en movimiento. Entonces, ay, la tecnología, pues ahí, o el sensor, las características del sensor les está apoyando en los bomberos. Entonces, y si hablamos de construcción, uno puede elevar el equipo y mantenerlo y grabar un video o detectar justamente qué es el elemento que quiero que me grabe. Entonces, va a hacer un plan de vuelo o le va a dar vuelta a todo en 360 grados a ese elemento seleccionado. Y uno puede supervisar, monitorear.
Si uno antes tenía que subir sí o sí al 10.º piso de una construcción para ver en qué tramo están, yo ahora puedo elevar mi equipo, empezar a grabar mi video, manipularlo desde tierra, grabar y quedar como un registro fotográfico, un video y algo que yo pueda sustentar en alguna reunión, en alguna supervisión. Y decir, en el día 1 se ejecutó tal partida de construcción, en el día 2 tal partida de construcción, pruebas, el video. Perfecto. Y necesariamente tú tienes que ir con el dron in situ, tienes que estar in situ o lo puedes manejar desde otro lado y que se vaya, por ejemplo, este es, bueno, a 5 cuadras, 6 cuadras de la obra. ¿Lo puedes lanzar desde ahí o necesariamente tienes que estar in situ para que tú puedas maniobrar el dron? Bueno, ahí nosotros no podríamos saltarnos la norma técnica, ¿no? La Ok. norma técnica dice que siempre debemos tener la visual al dron. En Mm, eso sí menciona. Entonces, si yo a 5 cuadras sigo teniendo la visual de mi equipo, no hay problema. Pero no puedo manejar un equipo a ciegas. Eso sí, no. Si, por más que el equipo, por ejemplo, el Mavic, el Matrix nos dice a 5 kilómetros el equipo se puede desplazar. Desde de tu punto terrestre lo puedes desplazar a 5 kilómetros. Pero a 5 kilómetros tú tienes la visual del equipo, posiblemente ya no. pues ya no. Está saltando la norma técnica. Una cosa son las características del dron y otra cosa es la norma técnica. Respetar la norma técnica. Uno sí puede hacer esa maniobra de decir, no, yo lo manejo desde de aquí hasta a 7 cuadras, pero si tienes la visual, perfecto, porque tú Ok, vas a ver tu equipo, pero si no tienes la visual es necesario que te acerques. ok, entiendo. Claro, porque en realidad ese tipo de distancia que tú lo puedes manejar es cuando sea en campo abierto, cuando estás viendo un terreno súper grande, me supongo, En ¿cierto? óptimas condiciones, decimos nosotros. En óptimas condiciones. ¿Y algo más que me puedas ayudar? ¿Algo más que se pueda usar? No, a ver, tenemos para la construcción, tenemos para el tema de supervisión, el tema de los incendios, no solamente el tema de la agricultura. Bien, hoy por hoy tenemos los drones en agricultura, los ingenieros agrónomos se capacitan bastante por el tema de dosificar, por ejemplo, ahora los drones ya fumigan, emiten fluidos. Ujú. Entonces, también para ese tema, ¿no? No necesariamente lo utilizan para tomar fotos, o para calcular índices de vegetación, sino justamente para fumigar, ¿no? Y hay pruebas pilotos aquí en Perú y ni ha hecho pruebas pilotos en campos de maíz, de papa y también de arroz. Los campos de arroz ahora se fumigan utilizando los drones. Wow, qué increíble, qué Sí, increíble. el uso Dime, de los drones no va a desaparecer, está en auge. no, eso van a crecer cada día más y más. Imagínate si ahora ya hay drones taxi, acá ahorita en Miami, ya hay drones, taxis drones. Tú subes un taxi y te lleva a donde tú desees. Ya se implementó, ¿no? Entonces imagínate ya cómo vamos evolucionando cada día más. Dime, Luis, ¿nos puedes comentar un poco más sobre ti, dónde trabajas, cuál es tu experiencia, qué profesiones has llevado, ¿no? Para que nuestro público oyente sepa un poco más de ti y vea que en realidad eres una experta en lo que acabamos de hablar. Bueno, yo soy ingeniera civil de profesión, aquí de Perú, del departamento de Cajamarca, de provincia y distrito de Cajamarca, cajamarquina. Aquí me formé en la Universidad Nacional de Cajamarca. Posterior a ello, yo estudiaba cuando ya terminaba o ya estaba faltando un año para acabar la universidad, ingresé a CENCICO, que es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, y estudié la carrera técnica profesional de topografía y geodesia. En la carrera técnica y profesional, ahí nos enfocamos más en la topografía, en la teledetección, bueno, recalcarles, ¿no?, al público de que Sensico no solamente forma a profesionales de campo, sino de gabinete, de procesamiento. Y ahí llevé los cursos de fotogrametría, análisis de imágenes satelitales. En algún momento de repente hablaremos de ello. Es otro boom, así Claro. con la fotogrametría, cursos de replanteo, de levantamiento, y el uso de los equipos va desde el navegador hasta justamente un dron. Bien, entonces, posterior a ello, estudié una maestría en tecnologías de información geográfica en Lima, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero durante ese tiempo he llevado algunos cursos y especializaciones en el Instituto Geográfico Nacional del Perú. Y constantemente capacitándonos, ¿no? Y bueno, hoy por hoy estoy llevando un curso en España para poder justamente afianzar estos temas.
Wow, increíble, te Es- felicito, de verdad. Uno nunca deja de aprender, ¿cierto? Nunca deja de aprender. Es más, cuando estaba en la maestría, decía, wow, me estoy perdiendo todo lo anterior, creo. Siento que me estoy atrasando. Claro, Desde así es. el trasladarse de ciudad a ciudad, he tenido un tiempo donde vivía Cajamarca, Trujillo y Lima. Yo llegaba a Cajamarca después de un mes. Wow, qué lindo Sí, Cajamarca. sí, Hermoso. mi tierra es muy hermosa. Por favor, invitarlos a que vengan Al desde Fongal, Estados al Unidos. Fongal. Vengan a la Fongal en julio, por Directamente de favor. Miami al Fongal, para julio. Ya Sí, ahorita, ya está cerca. ahorita. Sí, sí, sí. Sí, sí he Vengan a ido, mi sí he tierra, ido. vengan, por favor. Hermoso, los carnavales en febrero, enero. En enero y febrero. En Así enero y es. febrero los carnavales de Cajamarca, Las muy coplas, las conocidos. mejores del mundo. Sí, así es, así es. Así es. Y aquí Liz, estamos, pues. así es. Qué increíble, de verdad. Gracias por todo, por tu ayuda, por esta información muy importante para todos los que nos ven, ¿no? Y sería en un futuro volvernos a reunir y conversar más, ¿no? Que comentarnos y para que todo nuestra audiencia se entere y abra un poco más eh, la oportunidad a los cambios que hay ahorita, ¿no? Con la tecnología y la inteligencia artificial. Bueno, qué increíble todo lo que se viene. Queda clarísimo que el uso de drones ya no es un lujo, ahora es una necesidad para seguir siendo competitivos en el rubro de la construcción y demás sectores. ¿Dónde te pueden ubicar si desean asesoría o saber más de tu trabajo, Liz? Bueno, en mis redes sociales estoy en las ¿Puedes decirlas, por páginas de, favor? sí, en la página de Facebook estoy como Liz Vázquez Liz y me pueden encontrar ahí en mis redes sociales. Podemos conversar, alguna asesoría técnica, algún mensaje por ahí, por ese medio. Solo es la única red social que hoy me he centrado. Te comento que antes sí tenía una red de TikTok donde subía justamente clips de lo que yo hacía en mi Ujú, trabajo, pero justamente requiere un poco más de tiempo y como me enfoqué en la maestría, en mis cursos, le he entiendo. dejado ahí un poco en En stand-by. stand-by. Y Así quisiera dar tu teléfono por si acaso, si quieran contactarte para que tú le des una asesoría particular o prefieres solamente creo tu, que por Facebook por Facebook. está Está bien. bien, Me pueden dejar perfecto, algún mensajito y yo ahí siempre en el celular, en cualquier rato un mensaje, llega la notificación y por ahí podemos conversar. perfecto. ¿Y ustedes que están del otro lado, ya utilizan drones en sus proyectos? Déjenmelo saber en sus comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, Liz. Un placer conocerte y hasta luego. Chao.